ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, hoy es miércoles 12 de junio de 2024, son las 9 y 1 minuto, las 8 y 1 minuto en las Islas Canarias y esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado como siempre de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos los que se acercan por aquí a un nuevo Desmontando Bulos, una semanita más que traemos muchas cositas de lo que se ha movido por redes sociales y por todas esas desinformaciones que desgraciadamente pues siempre tenemos mucho argumentario para contar. Sí, bueno, una semana donde hemos terminado de momento con las fiestas de la democracia y con esas elecciones europeas, que luego hablaremos de los resultados, pero yo te traigo una gráfica que no la vas a ver en ningún medio de comunicación. Y eso es cierto, no es el clickbait este que usan en muchos medios. Esta, que la verdad es que es muy preocupante, porque nunca nos lo enseñan así, pero la verdad es que nadie puede decir que tiene el apoyo de la mayoría de los españoles. Y ahí lo dejamos. Tal cual. Luego ya hablaremos más profundamente de esto. Pero bueno. Además, hombre, sí que es verdad que comparando con 2019, claro, fueron una participación bastante más alta, porque también coincidió con municipales y con algunas autonómicas que había en algunas comunidades autónomas. En fin, aquello era un sinfín de papeletas, Claro. Y claro, eso no se movió. Y es una pena porque es muy importante esa abstención, Estamos ahí en el 51%, es decir, quienes de verdad han ganado, pues es la gente que no ha querido ir a votar y por tanto no han querido decidir nada sobre el Parlamento Europeo. Claro. Solamente se lo he escuchado hoy y parece mentira, pero en una entrevista que ha dado el presidente del gobierno en Televisión Española, y precisamente ha hablado de eso, de ese 51% de abstención. Sí, porque que evidencia la falta de conexión que hay y no es por nada, pero el 70% de las últimas leyes que se han movido en nuestro país, como ocurre en otros países europeos, se basan en directrices que se aprueban en Europa. Con lo cual, en fin, yo creo que de todas formas esto es el típico ya hartazgo que creo que en verdad pues sentimos un poco, todo el mundo, en general. Pensemos lo que pensemos, pero sí que hay un cierto hartazgo. Y ahí está, sí señor. Aparte de esto, luego pues bueno, ya lo comentaremos más a fondo como iba diciendo, pero, perdón, básicamente todos están de fiesta menos Ciudadanos, que bueno, ya se puede, yo creo que ya podemos declarar su defunción oficialmente, porque la verdad, el PP está de fiesta, pero también a la vez todos están de fiesta y ninguno está de fiesta, porque el PP esperaba sacar más, ha salvado los muebles, pero por mucho que destapen el champán, tampoco es que se hayan diferenciado en exceso del PSOE, que también ha salvado los muebles y también está de fiesta por no caer más. Los de Vox están contentos porque han sacado más escaños, pero tampoco han sacado lo que querían. Sumar y Podemos, pues bueno, entre los dos han sacado algo. Yo creo que Sumar, sí que es verdad que Sumar, de alguna manera, sí que son los que de verdad no están contentos. Sí, esos son los únicos. Estos son realmente estos y los pero desde la misma noche electoral. Y los de Ciudadanos. Pero Ciudadanos se entiende,
porque era más o menos realmente lo Sí. que la mayoría de gente esperaba. Lo de Sumar, pues igual sí que son los que realmente no están contentos. Luego está este partido que, bueno, lo llamaremos de las ardillas, que ya veremos a ver qué acaba sucediendo con Los que ellos. se acabó la fiesta y Los se de fueron de fiesta, sí, ¿no? sí, los que se acabó la fiesta, que precisamente lo celebraron en una discoteca. Pero bueno, también está. A ver, hay que decir, hay que admitir que tiene su mérito, ¿vale? Tiene Muchísimo. un Sí, mérito sí. porque no saca casi 800.000 votos, no es fácil de sacar y ellos lo han sacado. Ahora bien, Te digo, ¿eh? ¿qué es lo que harán después? Si cumplirán lo poco que han dicho o no, o lo nada que han dicho, o qué es lo que sucederá después con este. Porque lo importante no es sacarlo una vez, sino después es revalidarlo y mantenerse ahí y crecer. Porque, bueno, Hombre, ellos, en definitiva, yo no diría que es un nuevo partido político, es una nueva plataforma, sí, como han existido, y como existen normalmente. Lo que pasa es que, claro, no consiguen esos resultados como los que... También es verdad que ayuda muchísimo eso que hemos hablado durante estas semanas. Estas elecciones son de circunscripción única, claro, no hay las limitaciones de hasta qué tanto por ciento se empieza a sumar, ¿eh? claro, claro. Que otros países, por ejemplo, europeos sí que lo tienen, pero en cambio en España no. Pero aún así es estupendo, o sea, verdaderamente pueden estar contentos y estar de fiesta, por supuesto. Yo creo que los de Pacma les han llamado a los de Se acabó la fiesta para saber el truco, porque los de Pacma ya sabes que llevan muchísimo tiempo insistiendo y no han Te conseguido, digo, y no lo han conseguido. Si no me equivoco, no han conseguido entrar nunca, al menos en las europeas ni en las nacionales. Siempre se han no, no, quedado ahí nada, a que va. punto. Así que bueno, pues nada. Y lo más preocupante, pues lo que hablábamos, la abstención con ese 51%, es decir, nadie puede decir, bueno, el PP puede decir que ha ganado, pero no puede decir que tiene el apoyo de la mayoría de españoles, y mucho menos en esta situación. ¿Verdad? Esto ya es mi punto de vista, Lorenzo. En verdad yo creo que las cosas han quedado como estaban. O sea, aquí no ni han habido vuelcos, No, ni el plebiscito se ha producido. porque el PP Y si realmente ha vemos, y si crecido por la desaparición de Ciudadanos, más o menos, que ha sido esta variante y después la pedrea, vamos, el movimiento de los votos pequeños, claro, pero PP más Ciudadanos sumaba lo mismo más o menos que suma ahora el PP, que es lo mismo efectivamente, que suma el PSOE. Técnicamente hay diferencia de unos votos, pero claro. que prácticamente técnicamente es un empate. O sea, aunque sean 2 escaños de diferencia y miles de Y, votos, pero y más, es un empate. y más cuando estamos hablando de la abstención que se ha producido, Claro, O claro. sea que, ya te digo, yo creo que las cosas están. El único que sí que se ha llevado un revolcón es Sumar, y no tanto por el resultado, sino porque pensaban que por lo menos iban a llegar a ese cuarto diputado europeo, que como sabéis es una coalición, y entonces ha quedado por primera vez en la historia de los representantes europeos. Es la primera vez que Izquierda Unida no va a tener a nadie en el Parlamento Europeo, y yo creo que eso ha sido la convulsión. Si hubieran conseguido ese cuarto, hubieran firmado y se acabó. Pero eso Claro. sí que ha hecho mucha pupa claro, Sumar tampoco es un partido político, es una unificación de partidos, ¿no? Y de Mm, siglas. Y todo eso siempre es difícil, ¿eh? Hay ejemplos, en la propia historia politóloga democrática de nuestro país, que las siglas que al final intentan unificar diferentes partidos les cuesta muchísimo eh, poder salir adelante y o tener una propuesta un poco clara, ¿no? Sobre su futuro. Ha pasado, con otros partidos políticos. Aquí en Galicia se conoce por el BNG, y hasta que no se conformó como partido político, ahí habían muchos partidos que al final, pues siempre habían mosqueos, y la propia Izquierda Unida, hasta que no se conformó como partido como tal, pues también tuvieron sus problemas con las diferentes claro. familias de los partidos, del Partido Comunista, de la izquierda
es lógico. Y Sumar le queda un trecho, no sé si largo o corto, pero desde luego tienen que cambiar, por supuesto. Lo que sí que pediría a los políticos es que dejen de pedir elecciones, por favor. Esos han sido los resultados, acéptenlos, dejen ya de pedir elecciones, que igual tenemos unas de rebote este otoño, que serán las catalanas, ya veremos en esta semanita, a ver, bueno, en esta semana y las próximas, a ver si consiguen formar gobierno o no. Y los demás, a nivel nacional, que se calmen un poco, que ya han tenido elecciones, ha salido el resultado que ha salido, y que por mucho que pidan votar, lo único que van a conseguir es que crezca más la parte negra, la abstención, y nada más, porque la gente se llega a cansar de votar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, lo he dicho, yo creo que hay un cierto cansancio, porque además, como todo, bueno, pues lo primero que tienen que hacer es trabajar, es lo que hay, o sea, y se legislará más, se legislará menos, eso ya se lo tienen que apañar ellos de cómo pueden llegar a acuerdos unos y otros. Pero, hombre, chico, que trabajen, que ya está bien, ¿eh? O sea, que las cosas son así. Y antes de continuar, también otra cosa que ha pasado justo hoy o ayer, si no me equivoco, es la publicación de la ley de los indultos. Bueno, la amnistía, no son indultos, es la amnistía del proceso, que también veremos en las próximas semanas cómo va desarrollándose todo ese tema. Pues yo creo que a pesar de todo el barullo mediático bueno, y que evidentemente también se potencia por parte de los diferentes partidos, si están a favor o en contra de esta nueva ley, yo creo que deberíamos estar bastante tranquilos en cuanto a que es una ley que evidentemente ya está en funcionamiento, que los jueces tendrán que legislar con esa ley, y todas las dudas que tengan a la hora de esa jurisprudencia para aplicar esa ley. Para eso tenemos unas estructuras democráticas donde podrán solicitar los informes pertinentes para sus sentencias de acuerdo a la Constitución. Y ya está, tampoco están, que eso significa que a lo mejor algunos de los que pidan la amnistía pues al final no lo consiguen. Bueno, pues es lo que hay. Pero de ahí a que, en fin, demasiado argumentario histriónico, ¿eh? Y yo creo que de eso ya estamos un poco hartos. Y lo dicho, si confiamos en nuestra propia democracia, yo creo que no hay que ponerse tan alucinados con este tipo de cuestiones. Y Cataluña sí, Cataluña por supuesto va a ser un punto de inflexión de cara, no porque sea directamente importante para la gobernabilidad de España, pero sí, evidentemente, por una cierta tranquilidad en cuanto a la propia gestión en Cataluña, que también en definitiva es una comunidad autónoma que necesita también empezar a funcionar en todo lo que tienen que hacer. Porque aquí la gente se equivoca cuando dicen que si en Cataluña no hay gobierno y no se le da la gobernabilidad a Junts, pues se acaba el gobierno de Pedro Sánchez. Tengamos en cuenta que Pedro Sánchez no se va a volver a presentar a candidato a presidente. El presidente ya es, guste más, guste menos, y lo único que le puede pasar es que no salgan adelante los presupuestos para el año que viene. Sería ya la segunda vez, pero que así puede estar alargándose casi toda la legislatura como tal. Entonces, en fin, ahí cada partido dirá lo que crea que tiene que hacer, pero los presupuestos son importantes para todos, para los de un bando, para los del otro, porque también depende de esos dineritos nuestras comunidades autónomas y la gestión de las comunidades autónomas. Con lo cual, aunque haya mucho criterio, Lorenzo, yo estoy convencida que si dejan un poquito de tiempo, pues esto se calmará un poco y los ciudadanos, la ciudadanía, lo vamos a agradecer. Y fuera del tema política, disfruten de los últimos días de fresquete porque llega el verano.
ahí es. Bueno, ahí en Galicia Ahí es. tenéis el verano, para te lo explico, es una cosa que vivimos en el resto de España, ¿vale? No os preocupéis. Vosotros podéis seguir con vuestra No, nosotros aquí primavera. en Galicia llevamos un tiempito, o sea, llevamos una semana muy bien. Bueno, Ni mucho, ni lluvias, que se agradece. Y además, bueno, por el día hace bastante bochorno, las cosas, por lo menos aquí en la zona donde yo estoy, en Pontevedra. Posiblemente en Ourense hará bastante más calor, porque Galicia es muy diferente de acuerdo a las zonas donde estés. claro, Y eso sí, tenemos la alegría de que por la noche se pone fresquito, Lorenzo, y se duerme muy bien. eso se agradece mucho. Vámonos con la ciberdelincuencia, si te parece. Claro que sí, vamos a empezar los contenidos que tenemos para todos vosotros para este programa. Empezamos como siempre, pues con aquellas cosas, con aquellos avisos que nos vienen en este caso por parte de INCIBE, donde nuevamente vuelve a resurgir esa campaña de suplantación de correos con la técnica que ya conocemos bien, el smishing, ese SMS que te llega con un disgusto terrible de que tienes que pagar una tasa en aduanas para recibir tu paquete. Evidentemente te llevan si tú clicas en ese link que te mandan con ese SMS, te mandan a una página que evidentemente es clonada de correos, te piden los datos, te piden el dinerito y ya lo tienen todo y tú no tienes el paquete, eso desde luego. Em, la verdad que no es la primera vez que lo traemos, igual que otros muy parecidos. Y desgraciadamente, pues ya sabéis que este tipo de ataques delictivos, en definitiva, vienen un poco al compás de la propia actualidad. Viene el verano, viene la posibilidad de que has hecho alguna compra precisamente a lo mejor de cara al verano, empiezan estos mensajitos y desgraciadamente, pues al final hay gente que pica, porque si no, os aseguro que no habrían estos avisos. Es el Sí, aviso de esta semana de INCIBE y la necesidad de preocuparnos de que en el momento que nos pidan datos, además datos personales, con número de cuenta, etcétera, por favor, borrar y tirar. En serio, no hay ninguno que tenga ninguna posibilidad de ser cierto. Así que, bueno, ahora esta semana le ha tocado a correos, pues bueno, pues es lo que hay. seguimos. Y nos vamos a, pues a un aviso muy interesante que lo ha hecho el Banco de España, donde nos explican esa técnica del blue snarfing, de esta manera de que al final todo es smishing, phishing, bueno, pero lo dicho, el blue snarfing que ha alertado recientemente sobre este riesgo. Es una técnica más sofisticada para hacerse, evidentemente, con datos de usuarios, con el objetivo que todos ya bien sabemos de hacer luego transacciones o compras online de manera fraudulenta con nuestro dinero y se aprovechan de algo que todos lo conocemos como es el Bluetooth. ¿eh? Y evidentemente el Bluetooth, pues sí, tiene vulnerabilidades que debemos conocer para poder evitar esta técnica del blue snarfing. Es verdad que la mayoría de los móviles disponen de la posibilidad de establecer conexiones con Bluetooth y sí que es importante que nosotros sepamos esas conexiones, cómo las tenemos que hacer, con qué medidas de seguridad para poder evitar este tipo de situaciones. En primer lugar, que nosotros podamos tener activado el Bluetooth cuando lo necesitemos y por tanto no tenerlo siempre encendido como tal. Y también pedir o tener en tal caso la configuración para que nuestro móvil nos solicite la autorización para poder conectar con el Bluetooth. Son algunas de las medidas que en este caso ha puesto en marcha para información el propio Banco de España, porque desgraciadamente pues, han llegado también pues, algunos avisos sobre situaciones que se pueden dar a propósito de esas conexiones con el Bluetooth. Es cierto que también avisan que los ciberdelincuentes utilizan programas también específicos
con los que son capaces de establecer una conexión con nuestro dispositivo y podrían robarnos información sensible como contraseñas, suplantar nuestra identidad o incluso, como os decía, pues esas transacciones especialmente bancarias que tanto daño nos pueden hacer. Pero si tenemos esas pequeñas medidas de control, primero, no tener siempre activado el Bluetooth, que no es necesario, además no es por nada, pero se hace muy pesada luego las conexiones, pero también, efectivamente, poder actualizar siempre nuestro móvil solicitando autorizaciones y poder, en la medida de lo posible, salvar esos programas específicos que ya tienen los ciberdelincuentes. Así que, cuidadito, ya sabéis, el Blue Snarfing también está entre nosotros. Pues nada, sobre todo no tenerlo siempre activado en modo de detención, que aunque la mayoría de móviles hoy en día Es casi, ya viene de claro, serie. es importante. Luego hay algunos, ellos también explican, claro, eso ya también depende del dispositivo que tengamos, pero en general la mayoría podemos configurarlo de tal manera que también no nos puedan encontrar por Bluetooth. Entonces, también es una posibilidad, poder ver esas medidas de seguridad que nos puede dar nuestro propio móvil para evitar estas situaciones, ¿no? Así que, con ánimo. A ver, Pues ahora nos vamos a las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado. pues si nos vamos con lo que han movido tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil durante esta semana en sus redes sociales, nos vamos con una campaña que a mí me parece interesantísima, que por otra parte están desarrollando mediante charlas de los propios agentes de la Policía Nacional en 25 municipios de España, y es una campaña de prevención contra el maltrato en la vejez. Lo hacen en colaboración con la Confederación Nacional de Mayores Activos, y la verdad que evidentemente es una medida para prevenir esta lacra que desgraciadamente, pues gente mayor, nuestra gente mayor, por sus circunstancias, pues pueden sufrir en algún momento de su vejez. Y nos lo explican de esta manera, como lo hemos traído aquí. Si sientes que el trato que recibes no es el que mereces, si no te sientes libre, si has perdido el derecho a relacionarte con quien quieres y ahora tienes que pedir permiso, si te pegan, te insultan, te humillan o te ignoran, si tú ya no eres dueño de todo lo que con tu esfuerzo has conseguido, si te sientes un extraño en tu propia casa, si los cuidados que recibes no son adecuados o si te obligan a hacer cosas que tú no quieres. No estás solo. No estás sola. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta con nosotros. Llámanos. Tu bienestar es nuestra prioridad. En caso de emergencia, llama al 091. Pues ahí está, lo dicho, es una campaña de prevención contra el maltrato en la vejez y se va a desarrollar en diferentes municipios con charlas informativas, especialmente en las zonas rurales donde las personas mayores se pueden a lo mejor ver más solas ante situaciones de este tipo, y es importante que seamos un poco solidarios, ¿no? Somos solidarios con la gente, los niños, las niñas, pues también con nuestros mayores, cómo no. Y nos vamos a un aviso que ya lo hemos traído alguna vez de la mano de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil, que es la estafa por hacerse pasar por un familiar, y que han vuelto a reactivarla durante esta semana, y me imagino que es porque en definitiva sabéis que en nuestra chavalada pues la mayoría que están estudiando pues están terminando ya el curso, empiezan los viajes de fin de curso, etcétera, etcétera,
y ha vuelto a pegar un subidón estas situaciones y vamos a recordarlo nuevamente, ¿cómo no? Esta es la nueva estafa que está circulando. Te llega un mensaje de WhatsApp haciéndose pasar por un familiar en el que te solicita dinero urgentemente. Previamente, los estafadores se han hecho con el control de tu cuenta de WhatsApp. Revisan los chats y escriben a los amigos y familiares a los que nunca les negarías tu ayuda. Te escriben desde uno de estos contactos y te solicitan que les envíes urgentemente dinero a través de Bizum con la excusa de que el suyo no funciona. Te solicitan que este dinero, que suele rondar los 500 euros, sea enviado a otro número de teléfono. Por lo tanto, tu familiar nunca lo recibe. Desconfía siempre que te pidan dinero y haz una llamada telefónica previa a tu familiar o amigo para saber si es él el que te ha solicitado este dinero. Para evitar que suplanten tu identidad en WhatsApp, no dejes la sesión abierta en ningún ordenador al que tengan acceso otras personas. No envíes ningún código de verificación y no pinches ningún enlace sospechoso. Pues ahí está. Es fácil, ¿eh? Pero a veces las prisas nos pueden jugar una mala pasada, ¿cierto? Y por parte de la Guardia Civil, pues también nos han hablado durante esta semana de los ataques de phishing. Nos recuerda nuevamente que no proporcionemos las credenciales, las solicitudes urgentes de información, una serie de consejos bastante básicos y que se complementan con un pequeño vídeo de la campaña que ellos también han puesto en marcha, que es Juntos por tu Seguridad Digital. Y vamos a verlo. Mañana voy al médico a ver si me quitan la escayola ya de una vez por todas, porque estoy súper aburrida todo el día viendo series. Oye, te dejo que me llaman del banco. ¿Sí? Buenos días, Patricia Muñoz. Sí, soy yo. Le llamo desde la central porque tenemos pendiente de firma de los documentos de protección de datos. No sabía nada. Le hemos mandado varias notificaciones a través de la aplicación. Su cuenta ha quedado bloqueada hasta que recibamos el documento. ¿Bloqueada? Pero como bloqueada, yo no puedo tener la cuenta bloqueada. No se preocupe, es un mero trámite. Si tiene un minuto, la dejamos desbloqueada ahora mismo. Dígame qué tengo que hacer. Le acabo de enviar un mensaje a su móvil para la firma online. Sí, lo he recibido. ¿Y ahora qué hago? Pinche en el enlace, acceda con su usuario y firme el documento. ¿Sabes realmente quién hay al otro lado del teléfono? Pues ahí está. En fin, muy bien explicado la posibilidad de cómo nos podemos encontrar y a lo mejor hasta nos sentimos identificados con alguna situación como tal. Y lo dicho, forma parte de una campaña de la Guardia Civil sobre seguridad digital, así que tengamos cuidado. Y el siguiente que os he traído es también, como bien decía Lorenzo al principio, estamos entrando ya en la época ya de verano, con calor, con posibilidades desgraciadamente de incendios y por tanto desde el SEPRONA, desde el equipo medioambiental de la Guardia Civil, pues empiezan como todos los años con este tipo de pequeños tips informativos donde nos dicen pues cosas tan esenciales como no arrojar colillas ni vidrios al suelo, evitar fogatas y respetar las restricciones que podemos tener en algunos lugares naturales y lo más importante es esa prevención que necesita de la colaboración de todos nosotros, más que nada por proteger algo tan importante como nuestros bosques y nuestra naturaleza. Así que ahí está, y ya sabéis ese 062, que es el teléfono de emergencias de SEPRONA, de si desgraciadamente vemos algo que no se está cumpliendo o desgraciadamente vemos un conato de un incendio, pues que colaboremos también por el bien de todos. Y continuamos, nos vamos a la transparencia. Pues sí, porque los compañeros de Cibio esta semana han traído un reportaje interesantísimo. Como siempre, os animo a que hagáis una visita a cibio.es porque nos hablan de algo que pocas veces hablamos en general, que son los apátridas.
esas personas que no tienen ninguna nacionalidad, no pertenecen por tanto a ningún estado y son personas que no pueden tener un contrato de trabajo, ni acceder a una ayuda social, ni siquiera al sistema de salud porque no tienen documentación. Los datos que nos arroja a partir de un informe de la propia Unión Europea, que es todavía, imaginaros, es de 2023, pues se contaba con 381.000 personas apátridas. No es poca cosa, ¿eh? Una cifra que además el propio organismo de Naciones Unidas lo tiene basado por datos facilitados por distintos gobiernos y ONGs, pero que la cifra real podría ser más alta, evidentemente. Hay gente que no la puedes contar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final son personas que nunca van a estar incluidas en las estadísticas, son personas invisibles y que viven evidentemente una situación más difícil. Viven ¿Por qué se producen literalmente estas fuera del situaciones? sistema. Totalmente, además así es. Tener en cuenta que son personas que pueden haber sido desplazadas de sus hogares por guerras, otros motivos, o no tener nacionalidad a causa de la legislación del país en el que nacen, por ejemplo, por ser hijos de apátridas o de personas de países que no reconocen a los descendientes de los ciudadanos nacidos fuera de su territorio, o situaciones como, por ejemplo, personas originarias de Palestina, donde todavía no tienen reconocido su Estado como tal, o también, y también relacionado con España, las personas originarias de la República Saharaui, que tampoco tiene reconocido su estatus de Estado. Es decir, no son situaciones tan alejadas de nuestra propia actualidad y que desgraciadamente, lo dicho, casi 400.000 personas en todo el planeta pueden estar en esta situación. Hay que decir nuevamente que estas situaciones se producen a pesar de convenciones, de convenios, de acuerdos de entidades como la ONU, que desde 1954 pues llevó a cabo el Estatuto de los Apátridas, definiendo de alguna manera qué tipo de personas son, qué circunstancias tienen. Luego en 1961 también se hizo un segundo convenio, se hicieron una serie o concretaron, mejor dicho, una serie de medidas para disminuir ese número de personas en esta situación, pero como recogen algunos organismos, pues la verdad que no se ha desarrollado finalmente, como ocurre mucho, que de boquilla todos somos estupendos y hacemos grandes cosas, pero luego la práctica es muy diferente. Pues, por ejemplo, organismos como Global Fit nos lo recuerda, que los países no hacen, especialmente los estados europeos, no hacen todo lo que deberían hacer. Hay, en este caso, de los estados europeos, 20 son los que lo han firmado. España lo firmó en 2018, no hace tanto, y tener en cuenta que estos convenios, lo dicho, son de los años 60. Aún así, a pesar de ese reconocimiento por estos países, solo 18 contemplan procesos de acceso a la nacionalidad con menos requisitos para estas personas por su situación específica, ¿no? En algunos la diferencia es importante, como por ejemplo en Irlanda, donde se contempla que hayan vivido un plazo de tiempo previo en el país, o por ejemplo en Bélgica, donde en vez de 5 años de residencia les piden 2. En otros países la diferencia es bastante mínima, como en Alemania, donde hasta ahora se les pedía 6 años en vez de 8, pero con la nueva reforma de la ley que entra en vigor este mes de junio, pasarán a tener que justificar 5 años de residencia, como el resto de la población extranjera, ¿no? Y otros países, por ejemplo España, como Portugal o Rumanía, no contemplan ninguna vía que facilite la nacionalidad a las personas apátridas, con lo cual nosotros también en España todavía no hemos desarrollado nada de los convenios, a pesar de haberlo firmado, que garantice una protección específica por su situación. Este artículo, que lo he dicho yo, os recomiendo que lo podáis ver en Cibio. Lo han hecho también con el consorcio de periodistas internacionales que cubre Europa,
y temas paneuropeos con lo que se llama y con lo que conocemos como el periodismo de datos. Con lo cual ahí tenéis un montón de datos como tal para poder conocerlos perfectamente. Y como bien nos lo comenta Cibio, está en un formato y tiene una licencia que se puede reutilizar, pues a lo mejor porque os interesa este tipo de temáticas. Así que ahí está, y como siempre, pues la verdad, la enhorabuena a los compañeros de Cibio. Y ahora nos vamos a los datos, que como no, toca hablar después de las elecciones europeas, que ha sido el último sarao que hemos tenido. Efectivamente. Pues sí, después de estos días ya podemos decir que hemos terminado con las elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros en España pues también hemos tenido nuestros microdatos como país, esos 61 escaños que hemos elegido este domingo pasado. Como decíamos al principio, el Partido Popular ganó las elecciones con un 34,18% de los votos, 4 puntos más que el Partido Socialista, que aún así pues aguantó con ese 30%. Vox se consolidó como tercera fuerza y sumó 5,7 más que el Partido Popular, perdón, 5,7 puntos respecto a lo que había obtenido en 2019. Y ya sabéis, luego pues estuvo Sumar, Podemos y la irrupción de esa nueva plataforma de Alvise Pérez, donde se acabó la fiesta y dio pues esa sorpresa con como sexta fuerza, pisando los talones a Sumar y dejándose atrás pues candidaturas como Podemos o como por ejemplo Junts, que también perdió votos en estas últimas elecciones europeas. Que aquí en España Alvise Pérez es pseudo periodista, youtuber y tal, pero es que en Chipre, si no me equivoco, también ha sacado escaños un youtuber puro y duro, en este caso. Un youtuber. Tal cual. Sí. O sea, y mira que ahí además es más importante porque Chipre es de los países que está en la cola en representación, evidentemente, ¿no? Tienen menos diputados, creo que eran, yo no sé, ahora no me acuerdo muy bien, no sé si eran 6 o así, 6 eurodiputados para Chipre, con lo cual la importancia no tiene poquita cosa, no tiene poquita cosa. Pero bueno, respecto a lo que es el mapa, sí, lo que es el mapita, ¿no?, que siempre nos ponen y que ya se preocupan los partidos políticos siempre de sacarlo, podemos ver ahí, por ejemplo, la comparativa de 2019 a lo que es ahora, y podemos ver pues eso, que el Partido Socialista pues solo retuvo cierta fuerza importante en Navarra y Canarias respecto a 2019, y eso sí avanzó en zonas de Cataluña y Euskadi. El PP arrebató casi todas las provincias, y Bildu, por ejemplo, superó al PNV en Euskadi, y Junts, en cambio, retrocedió en Cataluña. Así que ahí han habido una serie de cambios bicolores, como podemos ver en el mapita. Por y cierto, ya, hombre, si hablamos de España tenemos que irnos. Sí. Este mapa es más realista que los que usan a cierto partido político en sus redes. Que así se ve un poco más realista que el que usan ellos. Claro. Más que nada porque, hombre, esto de pintar todo azul o todo de rojo o todo de verde, pues, hombre, es facilón, pero para el gusto los colores, caray, ¿no? O sea que, en fin. Y bueno, si nos vamos a la segunda parte de estos datos, es decir, nos vamos a la globalidad del Parlamento Europeo, cómo vamos a tener organizados esos 720 escaños que conforman el Parlamento Europeo, pues ya veis, el Partido Popular Europeo gana las elecciones a este Parlamento con 186 escaños de esos 720 para ese nuevo hemiciclo. Mejoran su marca de la legislatura anterior en 4 escaños. Estamos hablando de Europa, no de España.
seguidos de socialistas y demócratas, la SD, ¿no? Que se mantiene, a pesar de todo, del batacazo que en algunos países se ha pegado la socialdemocracia. Bueno, pues al final pues se mantiene como segunda fuerza con 135 eurodiputados. Veis, la diferencia es bastante importante, tenían 154. Y estos, de alguna manera, también se puede mostrar esa subida de la ultraderecha que tanto ha sido importante como elemento en la propia campaña electoral en los diferentes partidos, en los diferentes países, ¿no? Los partidos, lo he dicho, adscritos a la socialdemocracia se han quedado en segunda posición en España, en Italia, en Croacia, en Siria, en Syriza, la Syriza se quedó, en segunda posición en Grecia, y los del AfD de Alemania también consiguieron el segundo puesto, que nos por verdad llamó muchísimo la atención. Otro caso, y vemos ahora, si podemos ver el mapita de Europa, pues podemos ver la diferencia, donde nos han dado disgusto en Francia, o bueno, especialmente a Macron, es al que más disgusto le han dado, porque ha provocado precisamente las próximas elecciones legislativas, ojo, no presidenciales, legislativas en Francia, y como podéis ver, pues sí, ha cambiado ahí un poquito la coyuntura, ¿no? Donde podemos ver pues que los liberales han perdido fuerza, lo que se llama la Renovación Europea, que es otro grupo familiar de la política en el Parlamento Europeo, los conservadores reformistas, que es otra parte de los liberales, y luego esos dos grupos, Identidad y Democracia, que es donde normalmente se adscriben los partidos de la ultraderecha, pues también hemos visto un avance importante. Así que, pero bueno, en verdad, al final, lo más interesante de estas elecciones europeas es el miedo que se tenía de la subida de la ultraderecha. Sí que es verdad que ha subido, pero al final lo que son las familias tradicionales, como los socialdemócratas y como el Partido Popular Europeo, pues al final, si nos vamos a los datos, pueden seguir llegando a acuerdos para mantener el control del Parlamento. Así que ahora dependerá, bueno, pues de los acuerdos y de lo que quieran trabajar en Europa. Así que suerte y para allá, es así. Bueno, y ahora seguimos, en este caso, con la alfabetización mediática. Pues sí, y os he traído algo que ya hemos visto nosotros hace ya tiempo, que además lo traemos y hemos hablado muchas veces, y que ya alguna vez hemos hablado de las aplicaciones como Instagram, o Facebook también, en definitiva, o TikTok, que se utilizan esos vídeos, esas imágenes que sabéis que desaparecen luego automáticamente después de un corto tiempo, normalmente de 24 horas, y la importancia de que mostrar esos vídeos, que sepamos la información que podemos estar dando, y la necesidad de saberlo hacer y de qué manera, para que no afecte a nuestra identidad digital. Y esto nos lo explica muy bien en este siguiente vídeo con los compañeros de Fact Check. Y la verdad que vale la pena volver a escucharlo. Vamos a verlo. En este vídeo vamos a adentrarnos en el mundo de las publicaciones efímeras para analizarlas y ver cómo éstas también pueden repercutir en nuestra privacidad y la imagen que mostramos al mundo a través de ellas. ¿Qué son las publicaciones efímeras? Contenido que compartimos a través de nuestros perfiles de redes sociales que solo está disponible durante un breve periodo de tiempo para el resto de usuarios que tienen permisos para verlo. ¿En qué aplicaciones están disponibles? Una de las redes sociales que permite publicaciones efímeras es Instagram, las famosas historias también conocidas como Stories. En TikTok también se conocen por este mismo nombre a las publicaciones de estas características. Sin embargo, en Snapchat a este tipo de publicaciones se le llaman memorias. Por otro lado, WhatsApp desde hace tiempo también permite realizar publicaciones efímeras a través de los estados.
Finalmente, BeReal es otra aplicación que permite publicaciones efímeras usando la opción de publicaciones. ¿Qué riesgos llevan implícitos las publicaciones efímeras? Pérdida de control y difusión no autorizada de la información. Aunque se supone que la información desaparece después de un tiempo, siempre existe la posibilidad de que otra persona la haya copiado o difundido. Uso indebido de la información. Puede ser utilizada con fines maliciosos como el acoso, el chantaje o el robo de identidad. Sexting. Si usas este tipo de aplicaciones para intercambiar imágenes de carácter sexual pensando que no podrán ser guardadas por ser efímeras, te arriesgas a que acabe en manos de quien no deseas. Localización. Si publicas tu ubicación exacta en un momento dado, puedes poner en riesgo tu seguridad física, la de tus familiares e incluso de tus bienes al proporcionar información sobre dónde estás. Revelación de información de manera indirecta. Una imagen proporciona más información de lo que pensamos, como gustos, intereses, estilo de vida, nivel adquisitivo, etc. Por tanto, debes ser cauto cuando vayas a publicar una story para no revelar información que no desees sin darte cuenta. Aplica estas recomendaciones si vas a hacer uso de las publicaciones efímeras. Comprueba quién puede visualizarlas y utiliza la función ocultar o bloquear a las personas que no quieres que las vean. Elige el alcance del público de tus publicaciones efímeras para determinar tu grupo de personas de confianza que pueden verlas. Habilita o deshabilita quién puede responder o interactuar con tus publicaciones efímeras. Evita compartir el lugar donde te encuentras, ya que permiten saber dónde te encuentras en un momento dado. No compartas información personal o financiera aunque solamente estén disponibles durante un corto periodo de tiempo. Cualquier persona que visualice dicha información tendrá acceso a ella. Configura la privacidad de tu cuenta y ajusta los niveles de privacidad que mejor se ajusten a tus necesidades. Finalmente, ten en cuenta que el uso de publicaciones efímeras puede afectar a tu identidad digital y reputación online. Por tanto, sé cauto y piensa antes de publicar si esa información te puede perjudicar si se utiliza en un contexto o situación diferente al actual. En resumen, no publiques nada en publicaciones efímeras que no quieras que esté permanentemente en la red, aunque pueda que lo esté o no lo esté. Sí, bueno, en verdad, hombre, al final la decisión siempre la vamos a tomar personalmente de lo que queremos o no queremos, pero sí que vale la pena estas pequeñas píldoras informativas que de la mano de INCIBE, pues sí, nos la recuerdan en diferentes plataformas y que vale la pena tener en cuenta para luego tampoco tener disgustos, ¿no? Así que ahí está, yo creo que son unas buenas recomendaciones. Nos vamos a los bulos, a las desinformaciones. ¿Nos vamos primero a los verificadores internacionales? Sí, correcto. Vamos primero, y porque nos vamos hasta Filipinas, vamos a conocer el newwebs.com de FactCheck. En definitiva, es interesante porque este servicio de verificación es muy jovencito. Es jovencito. Digamos que ha sido confirmado, ya sabéis, por la Corporación de Fact-Checkers Internacional hace muy poquito, en marzo de 2024, en este año, y la verdad que es interesante porque es diferente a lo que conocemos, por ejemplo, aquí en España o en otros países europeos. Digamos que es un trabajo que está dentro de un propio medio de comunicación como es ABC, y digamos que en este caso el propio medio de comunicación ha conformado ese fact-check a partir de las informaciones que ellos diariamente divulgan en el propio medio de comunicación. Están comprometidos a esa transparencia de las fuentes, a la transparencia de la financiación y la organización, a ser transparentes en la propia metodología y especialmente a esas correcciones abiertas que debería tener todo medio de comunicación. Así que es un buen ejemplo, en este caso desde Filipinas, para saber que ese trabajo de verificación se sigue haciendo por todo el mundo. La verdad, durante esta temporada creo que hemos viajado a casi todos los sitios, aún nos quedan muchos más, pero en Filipinas, desde ABC, pues también tenemos este servicio.
No, Siempre os digo lo mismo, si entráis en su página y vais en concreto a esta sección de fact check, podéis ver que normalmente los métodos de los bulos y de la desinformación se mueve de la misma manera que en cualquier punto del planeta. Así que son muy propios y muy típicos. Así que, bueno, uno más. algún día conoceremos la web del fact check de Corea del Norte, pero eso ya será en un futuro. Hoy no. Bueno, seguro que hay alguno, ¿eh? Ya te digo yo. Bueno, igual había, porque igual la cabeza de alguno, pero bueno. Vamos ahora sí a los verificadores nacionales. Eso sí, seguramente no estará registrado por los verificadores internacionales. Eso seguro que no. Bueno, vamos a la desinformación y de la mano, como siempre, de nuestros verificadores. Comenzamos con maldita.es. Esto no es tanto un bulo como tal, sino es el trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo de la campaña electoral, donde lo que es maldita.es pues ha publicado un informe donde se ha medido la respuesta de redes sociales, por ejemplo, como Facebook, como Instagram, como TikTok, como X o como YouTube. Y respecto a algo muy importante, que es la desinformación sobre las elecciones que se han desarrollado ahora este fin de semana para el Parlamento Europeo. Algo que, por cierto, se ha desarrollado como obligación legal para aplicar medidas ya estipuladas por la Ley Europea de Servicios Digitales, que nunca nos lo explica muy bien, pero hay una nueva ley europea que nosotros además tenemos que desarrollar, en este caso en España, para dar cabida a esas medidas contra la desinformación. Pues ese análisis, que lo han realizado con más de 40 verificadores internacionales, pues han hecho al final un trabajo excepcional con el proyecto que le llaman Elecciones 24 Check, y donde se abarca un total de 1.321 publicaciones identificadas en 26 países europeos, y han podido comprobar algunas medidas muy interesantes. Por ejemplo, en total el 45% de los contenidos desinformadores no recibieron ninguna acción visible por parte de las plataformas, aunque la tasa de respuesta de cada plataforma también es verdad que varía, ¿no? Pero hay que decir que el 45% en general y en global, pues no ha habido ninguna medida a favor de esa necesidad de chequear esas desinformaciones. Por ejemplo, YouTube no tomó medidas visibles frente al 75% de los contenidos desinformadores, y cuando lo hizo, en el 80% de ellos simplemente desplegó un panel de información genérica o una etiqueta señalando que la fuente del vídeo como un medio estatal, pero sin ofrecer explicaciones. A pesar de todo eso, es importante porque, claro, no se especifica como falso el contenido, y algunos de esos vídeos desinformadores pues tuvieron más de 500.000 visitas, ¿no? Otra red, como por ejemplo X, lo que antes siempre lo conocíamos como Twitter, no tomó tampoco ninguna medida en el 70% de los casos. Y las notas de comunidad, que sabéis que ahora esa posibilidad de contextualizar algunas cositas que aparecen, ¿no?, por X, fueron visibles solo en el 15% de las publicaciones ya desmentidas precisamente por fact-checkers europeos, ¿no? Entre las 20 publicaciones desmentidas más virales, no moderadas, 18 se encontraban en esta plataforma con más de 1,5 millones de visitas cada una. O sea que no es poquita cosa la influencia de la desinformación. En TikTok se moderó el 40% de las publicaciones, en Instagram el 70% y en Facebook el 88%. Si bien la mayoría de las acciones de Facebook fueron etiquetadas como verificación, que mantenían la publicación original, aunque ponían esa etiqueta, se agregaba algún contexto y por ejemplo, la acción más común, por ejemplo, en TikTok, fue eliminarlas, pero llegaron al 32% de las eliminaciones, ¿no? Y con respecto a temas relevantes para estas elecciones,
en el que la respuesta de las plataformas fue menos exitosa, precisamente para la desinformación, pues destaca especialmente el tema de la inmigración. El 57% no recibió ninguna acción, a pesar de ser desinformaciones, seguido además sobre la integridad electoral, esto que a veces sabéis que se mueve muchísimo en redes sociales, el pucherazo, etcétera, etcétera. Bueno, pues consiguió el 56%, sin hacer absolutamente nada. Y YouTube y TikTok no moderó ninguna publicación, por ejemplo, relacionada con la migración. Así que ahí están los datos, que son muy interesantes para saber también de qué manera se puede trabajar mejor la lucha contra la desinformación por parte de las redes sociales, que al final, en definitiva, tienen una repercusión importante, sino que se lo digan a los que están de fiesta, ¿no? Efectivamente. Así que ahí está. Seguimos con más elecciones. Nos vamos con otra que... Pues sí, porque seguro que os habrá llegado por algún lado, porque lo ha viralizado en las redes sociales en general, esos posibles errores o esos datos que han llamado tantísimo la atención sobre el recuento de los votos de las elecciones europeas. Bueno, nos han inundado de captura de mapas de resultados anómalos, donde en este caso se centran en Junts, que esta candidatura parece ser que podría haber ganado con un alto porcentaje en algunas secciones del censo en barrios de Madrid o, por ejemplo, en Zaragoza, ¿no? Claro, tener en cuenta que al ser, y lo sabemos porque ya lo hemos explicado muchas veces, que es una circunscripción única, estas elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual yo desde Galicia puedo votar a una candidatura que a lo mejor se presenta por Cataluña o por Teruel o por Andalucía, ¿no? O sea, no tengo la limitación en mi circunscripción para votar a las candidaturas propias, ¿no? Claro, eso ha dado pie a que muchos usuarios de redes sociales pues se han podido sentir sorprendidos. Algunos han ido más allá de la sorpresa y ya se habla de pucherazos y demás, pero también los propios medios de comunicación pues han publicado algunos datos recogidos por estas elecciones europeas y por el recuento de votos. No es la primera vez que ocurre, también hay que decirlo, que de repente en alguna ocasión, siempre hablando de elecciones como las europeas, donde hay una circunscripción única, pero sí que ha ocurrido que a veces pues se pueden encontrar en ese recuento datos, o sea, votos de candidaturas a lo mejor mucho más alejadas del lugar, ¿no? Hay algún caso que se ha hecho muy viral, como por ejemplo que Junts, por ejemplo, habría sido el partido más votado en una zona de un barrio de Madrid, con el 35% del voto emitido por sus vecinos. Sí que es verdad que llama un poquito la atención. Precisamente Madrid y Junts, un 35%. Bueno, nos han acumulado habrá catalanes independentistas en Madrid también, lógicamente, y en toda España. Pero igual tantos viviendo en el mismo barrio, no sé. Claro. La pequeña Cataluña le llaman ahí, a esa manzana. Claro. Bueno, pues eso, o por ejemplo, en concreto en una calle en Zaragoza, pues también de repente pues había un 41%, ¿no?, de apoyos a Junts. Es que los de Zaragoza van mucho a veranear a Salou y Tarragona y todas esas cosas. Claro. Y se sienten cercanos. Sí. Bueno, pues no son los únicos casos, también hay uno que llama mucho la atención, y volvemos a Madrid, donde en la barriada de Lavapiés, pues en fin, pues fue la primera fuerza política. No sé qué ha pasado ahí en Lavapiés, pero la primera fuerza política fue Junts. Tanto es así que la candidatura de Junts recibió 167 votos, mientras que el Partido Socialista no recibió ninguno. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Fuera parte de las risas que nos podemos echar, que posiblemente ha habido un... Por lógica y por lo que yo he leído por ahí,
se ve que la casilla de Junts y del PSOE estaban uno al lado del otro y ahora han apuntado los votos del PSOE en Junts por lógica, porque además sería muy extraño que nadie votase al PSOE precisamente, a otros partidos igual. Vamos a ver, yo creo que cualquiera de nosotros alguna vez ha visto un acta electoral que además no es por nada, pero se rellena a mano por parte del presidente de la mesa y como muy bien decía Lorenzo, la casilla donde hay que poner en número y en letra los votos que se han escrutado de una candidatura, en este caso la del PSOE y la de Junts estaban juntitas. ¿Qué ha podido pasar? Bueno, pues hombre, que con las prisas de que uno quiere terminar esa jornada electoral como sea... Maratoniana, pues, hay que decirlo, porque para los que están en la mesa son maratonianas. Exactamente. Y claro, y esas cosas pueden ocurrir. Lo dicho, no es la primera vez, ni tampoco es la primera vez que en otras elecciones municipales o autonómicas también se han podido dar. No precisamente a lo mejor entre Junts y el PSOE o con otro partido, pero a lo mejor entre el PP y el PSOE. O sea, ¿por qué? Pues porque uno se equivoca. ¿Qué es lo más importante? Y volvemos a las garantías que sabemos que tenemos en este país. Pues que ya sabéis que después de unos días, en este caso el próximo 14 de junio, se va a hacer el escrutinio general y definitivo con todas las actas, con todos los votos que sabéis que se llevan después del escrutinio que se ha hecho en las mesas electorales. Y se vuelve a revisar absolutamente todo, porque al final el presidente de mesa se lleva todo el sobre, con todos los votos, con el acta firmada, etcétera, etcétera, al juzgado de guardia que se pone para recibir los datos de todas las mesas que se han abierto para esos comicios, en este caso para el Parlamento Europeo. Con lo cual se verá, pues bueno, que han habido errores y equivocaciones y se subsanarán. Lo más importante de todo esto, que a pesar de todo el revuelo que se ha producido en redes sociales, pues podemos decir que no va a producir ningún cambio, no va a pegar un vuelco, porque el número de votos es muy pequeño para que pudiera haber algún problema de cara a esos datos finales que son los que conocemos desde la noche del domingo. Así que... Y una anotación más. Ha estado divertido estos días, pero... La página web donde se podía ver esta información era de Radio Televisión Española, es decir, que no es la oficial donde están los datos, y que también los de Televisión Española se pueden equivocar metiendo los datos. Por ejemplo, se ha dado muchos casos también de gente que salía que en su zona no habían votado, por ejemplo, al partido donde él había votado, no había como mínimo un voto. Pero después, si miraban en los datos oficiales, sí que salía. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta eso. Efectivamente. Así que bueno, lo dicho, nos hemos divertido unos días, un poco más esto estaba ya a punto de una revolución, pero no ha sido así. Por ciento y pico de votos tampoco es que vaya a cambiar mucho. No, lo dicho es que... para no hacerte llega, un pucherazo bueno, así, más vale que no. Tendría que ser un poquito más arriesgado, ¿eh? O sea que... Seguimos. Bueno, nos vamos con F-Verify. Y una vez más, traemos un contexto y unas narrativas que ya conocemos demasiado. En este caso le ha tocado al gobierno de Castilla y León, porque han circulado estas capturas de la lista de beneficiados de las ayudas sociales que se pueden dar en esta comunidad autónoma, y en la que aparece un gran número de personas, o con nombres, ¿no?, de personas de origen árabe. Claro, todo esto con todo bien amasadito, con mensajerías como quiénes son los premiados, qué te llama la atención, mañana me tengo que levantar a correr para que estos hijos de la fruta, como dice alguna política de los políticos, me quiten recursos para invasiones que no se adaptan, para invasores, perdón, que no se adaptan, etcétera. Bueno, evidentemente esta captura como tal pues está manipulada, ¿eh? 3/4 partes de las personas a las que la Junta de Castilla y León
ha concedido las ayudas para el alquiler, porque se refiere a eso, a las ayudas para el alquiler del año 2023, estamos en 2024, pues son españolas. Como demuestra el listado completo de beneficiarios, que no es solamente una hoja, son unas cuantas. En concreto, esto viene a partir de una publicación oficial del Gobierno de Castilla y León, donde se hacen públicas las resoluciones de subvenciones destinadas a esta ayuda al alquiler de vivienda, y una serie de desinformadores han difundido únicamente una hoja de las que se pueden ver de todo el informe, que por cierto es de 300 páginas. Claro, así sí que nos dan los números, evidentemente. Lo dicho, las ayudas que se han dado en 2023 es de 18.459 personas, 4.507 son extranjeras o con NIE, es decir, no con DNI, y por tanto podemos decir que el 74,48% de las personas que han solicitado esa ayuda y se les ha concedido por parte del Gobierno de Castilla y León, pues son españolas, no inmigrantes. Pues vaya, continuamos. Y continuamos en este caso con la misma temática. Desgraciadamente, en este caso se ayudan de un pequeño vídeo donde vemos a una persona que dice que es de origen musulmán y nos cuenta que se da cuenta de la estafa que se está produciendo, y dice que su padre, trabajando 32 años y le dan 800 euros de pensión, a los recién llegados ilegales, en cambio, le dan 1.000 euros, para que, bueno, repueblen el país y estas cosas que siempre se dicen en estos contextos tan xenófobos, ¿no? Es un mensaje que se ha difundido muchísimo en los últimos días, tanto en X como en Facebook, y especialmente se movió muchísimo durante el fin de semana, especialmente el sábado, y además se ha compartido en otras redes como TikTok con esta queja, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Como siempre, bueno, pues que esta mensajería nuevamente pues es mentira. No hay nadie, ningún inmigrante que llegue a España que de repente tiene 1.000 euros, ¿no?, en el bolsillo como ayuda especial del Gobierno. No existen prestaciones exclusivas para migrantes, lo hemos repetido, no sé, de una forma ya repetitiva. Las ayudas se otorgan solamente a personas con residencia legal, es necesario esa residencia legal, se recoge en la propia normativa española, lo que imposibilita, por tanto, que un extranjero en situación irregular pueda recibir ni 1.000 euros al mes ni ninguna ayuda. La propia ley de extranjería lo establece como tal, que es necesario contar con residencia legal para poder acceder a las prestaciones, y además tienen derecho a recibir estas prestaciones, pero ojo, en las mismas condiciones que cualquier español. Ya alguna vez desde EFE Verifica y desde todos, yo creo que todos los verificadores desmienten todas las semanas este tipo de contenidos, donde hemos podido llegar a hablar de que el 95% de las personas que reciben ayuda son inmigrantes, etcétera. Y por tanto, pues bueno, nosotros volveremos cada semana a volver a decir que este tipo de contenidos, de esta manera, además, de esta forma tan xenófoba, pues solamente tienen pues ese hilo donde no es ni el miedo ni engañar porque sí, sino para crear un estado de opinión. Así que muy mal. Continuamos. Pues continuamos con Verifica Radio Televisión Española, y lo traigo porque me ha parecido súper interesante, porque vaya por Dios, o sea, se ha movido un montón. Un vídeo que muestra unas personas, unos hombres dando golpes en el antebrazo a otra persona que está aparentemente inconsciente porque sufre un infarto de corazón, y presentan esta actuación como una técnica para revertir el episodio cardíaco. Claro, esto se ha hecho viral porque a cualquiera le llama la atención. A ver, es decir, yo estoy con una persona
que posiblemente está sufriendo un infarto y le tengo que dar golpes en el antebrazo. En concreto, dice que es un vídeo muy cortito, no llega casi a los 120 segundos, en el que esas dos personas hacen eso y se ve que el hombre que está inconsciente, que está tendido en una butaca, pues se despierta y se incorpora. O sea, todo un milagro, Lorenzo. Claro, ¿qué ocurre? Que esto pues ha sido, en este caso, verificado por Verificar Radio Televisión Española, porque ha llamado muchísimo la atención. ¿Y qué ocurre? Pues que no es verdad. Una persona, si sufre un infarto, desgraciadamente no es tan fácil para recuperar esa situación sanitaria tan crítica. Evidentemente se han puesto en contacto con la Sociedad Española de Cardiología al ver este vídeo y evidentemente pues es totalmente falso. Y por si acaso recordemos un poco, como dicen los propios especialistas que ha podido preguntar Verificar Radio Televisión Española, pues que tengamos en cuenta que lo más importante es llamar al servicio de urgencias, al 112, para que se puedan hacer cargo de una situación tan grave como un problema cardiopático, ¿no? Que no estamos estamos jugando con cosas muy, muy graves, ¿no? Y como siempre, pues bueno, tanto desde médicos como el propio servicio de emergencias, de enfermería, etcétera, lo dicho, 112, que no haga ningún esfuerzo, acompañarlo hasta que lleguen los sanitarios y como mucho, pues ya sabéis que se recomienda que la víctima se pueda tomar una aspirina, si puede, evidentemente, si no ha perdido el conocimiento, porque puede ser una de las primeras cosas que luego va a ser equitativo con el tratamiento que pueda recibir esa persona. Así que no juguemos con estas cosas, que nos podemos perder minutos importantes para la vida de alguien, ¿no? Y continuamos con más cosas. Pues sí, con eso también un vídeo, donde este también es simpático, porque se ha viralizado porque es un vídeo donde se ve el lanzamiento de un cohete en el interior de una iglesia. Y lo que pasa es que se ha relacionado en este caso con el acto de reapertura de la Catedral de Notre Dame en París, como un espectáculo. Después ya sabéis que la Catedral de Notre Dame, pues desgraciadamente ha estado en proceso de renovación por ese incendio que se sufrió en la cúpula de esta histórica catedral francesa, parisina, en abril de 2019. Y que es verdad que pues un poco estamos todos expectantes por esa nueva etapa de la Catedral de Notre Dame. En este caso, hombre, los buleros se lo han montado muy bien porque a todo el mundo le ha llamado la atención, por eso se ha hecho tan viral. Y en ese vídeo de 25 segundos pues nos dicen pues eso, que son las imágenes de la nueva reapertura de esta insigne catedral francesa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si hacemos una búsqueda inversa de esta grabación, nos lleva a un perfil de TikTok y que en concreto de la cadena de televisión de Florencia, la Firenze TV, de abril de 2023. ¿Por qué? Pues porque de donde sí que son estas imágenes es de Florencia, es la explosión del carro y el vuelo de la paloma, es una tradición popular de esta ciudad italiana que se celebra el domingo de Pascua. Por eso lo de el tema de los fuegos artificiales que salen por la puerta de la catedral. Y luego la segunda parte del vídeo que se ha hecho viral tampoco tiene relación con la Catedral de Notre Dame. Son imágenes que muestran un concierto de una banda alemana de Rammstein, donde también es de otro momento de la actualidad de Rammstein, que en concreto una secuencia de una actuación de 2023. Así que les quedó muy mono como imagen, y la verdad que no es por nada, se hizo muy viral porque a todo el mundo pues le puede llamar la atención que se haya podido perder la
la reapertura de Notre Dame, pero tenemos que esperar un poquito, porque en verdad esa reapertura está programada para el 8 de diciembre de 2024. Esta les quedó muy mona, pero no tiene nada que ver con Notre Dame. Sara, 10 minutos. Vamos con Neutral. Pues nos vamos con Neutral. Circula en redes sociales también este vídeo. Lo habréis visto también porque se han hecho eco algunos medios de comunicación. Vuelve Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, con algunas actitudes a veces que ha tenido. Y en este caso nos han querido comentar y que nos creyéramos que el presidente Biden que no localiza la silla donde se tenía que sentar. Esto fue, además, es una imagen de 13 segundos de duración. Fue precisamente por el 80 aniversario que sabéis que se celebró en la semana pasada del desembarco de Normandía, donde estuvo el presidente norteamericano. Y es muy fácil, lo hacemos rápido. Esas imágenes, ese vídeo que se ha viralizado, donde parece ser que no encuentran la silla, pues no es verdad. ¿Por qué? Porque está manipulado, está cortado, el vídeo está cortado, y si nos vamos al original, pues podemos ver cómo Biden encuentra la silla, hasta se agarra del reposabrazos de la silla que tiene preparada y luego se sienta. Así que es mentira, es una manipulación. Y seguimos con otro más. Y nos vamos con este último de Neutral, porque se ha hecho también viral unas declaraciones de esta persona que sale aquí, que en definitiva es Marina Sáenz, catedrática de Derecho Mercantil, activista de LGTBI, es militante de Sumar, cierto, pero se hizo viral porque, según los buleros, había dicho que los tornillos violan a las tuercas y por eso deberían estar separados por ley en las estanterías de toda Europa. Unas declaraciones un poco chorras. Pero además añadían que también había dicho Marina Sáenz que las parejas deben dormir en camas separadas porque las de matrimonio favorecen la violación del macho sobre la mujer. Bueno, pues hay que decir, como bien ha podido verificar Neutral, que en ningún caso, ni una revisión de sus redes sociales, ni en la revisión haciendo una búsqueda inversa de sus declaraciones, de sus intervenciones, no se ha podido ver en ningún caso estas palabras un poco fuera de tono. Por cierto, hay que decir, es decir, no es verdad, ella misma ha hecho un comunicado a Neutral diciendo que pueden revisar todo lo que quieran y en concreto también es muy importante este dato que da Neutral, este contenido viral de estas supuestas declaraciones de Marina Sáenz está maquetado con una plantilla gratuita de una herramienta online que todos seguramente conocemos, que es Canva. Es decir, no procede de un medio de comunicación real. Así que una mentirita más. Y en 6 minutos que nos quedan nos vamos al fact-check rápidamente, a ver a cuánto llegamos. Madre mía, me falta aire. Vamos a ver, rapidito. Nos vamos con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya sabéis que se viene enseguida muy arriba cuando habla de Madrid. Y ha dicho que Madrid era la cuarta comunidad en Producto Interior Bruto, que éramos los cuartos en España, dice, de Madrid, por supuesto, y hoy somos el motor, porque gestiona genial. Bueno, pues hay que decir que esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en PIB per cápita en todo momento desde el año 2000. O sea, todavía no estaba gobernando Ayuso. Como además podemos recoger en toda la serie histórica del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y los tenemos hasta 2022, que son los últimos publicados. Es decir, no es verdad que, de acuerdo a lo que quiere decir Ayuso, desde que gobierna en esta comunidad autónoma, haya podido pasar desde el cuarto puesto al primero. Mentira. Desde 2000, Madrid es la primera comunidad autónoma en PIB per cápita. No es cierto lo que dice Ayuso. Nos vamos con el mismo partido. Nos vamos con Alberto. Sí, nos vamos con Alberto Núñez Feijóo, que está muy contento porque ha ganado las elecciones europeas, cosa que está genial. Y lo que sí que se le hace es un fact-checking respecto a una coletilla que, por cierto, no solamente él, sino otros portavoces del Partido Popular, como Cuca Gamarra o Miguel Tellado,
lo han repetido durante estos días. Es que son los mejores resultados de los últimos 25 años en unas elecciones europeas. Bueno, pues hay que decir que si nos vamos a los datos, que es muy facilito de encontrar desde que hay democracia en este país y tenemos los resultados de todos los comicios, de todos los escrutinios, de todas las fiestas de la democracia que hemos podido celebrar entre todos, pues hay que decir que desde 2009, cuando superó los 6,6 millones de votantes, ya ha tenido mejores resultados que los obtenidos ahora. Con lo cual, podemos decir que sí que serían los mejores resultados del Partido Popular desde hace 15 años, pero no hace 25 años. Neutral nos da otros datos más, donde evidentemente va año por año y lo podéis ver en su propio portal, porque nos lo explica muy bien cómo ha ido la evolución, cómo han subido, cómo han bajado, cómo han vuelto a subir. Pero lo dicho, no son los mejores datos del Partido Popular en 25 años, que se queden con los 15 años, que tampoco está nada mal. Sumar. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social, y no es ya la manda más de Sumar, que ha dimitido. Bueno, pues en un programa de televisión, sabéis que le gusta, por supuesto, pues dar datos, y en concreto dijo que España lleva 3 años por debajo de los 3 millones de parados y que eso no había pasado nunca. Nunca. Dijo que no había pasado nunca. Bueno, pues hay que decirle a Yolanda Díaz que es engañoso lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque España tiene menos de 3 millones de parados, no desde hace 3 años. Entre 2002 y 2008 registró una cifra más baja, pero tanto del INE como del Servicio Público de Empleo, el SEPE. En España había 2.977.900 parados en 2002, y en 2008 también se produjo un valor más o menos igual, ¿no? Con lo cual, pero eso sí, menos de 3 millones, con lo cual es engañoso porque son unos buenos datos, pero otros años hemos tenido también muy buenos datos. Y Teresa Rivera. Y nos vamos deprisa y corriendo con Teresa Rivera, del Partido Socialista, además la nueva representante y cabeza de lista del PSOE para el Parlamento Europeo, y la que tendrá que negociar en el Parlamento Europeo. Bueno, pues sabéis que también habló de diferentes temáticas, y en concreto, en los últimos días de campaña, dejó un dato que es que, según Teresa Rivera, la tasa de desempleo juvenil ha caído drásticamente y que estamos en los mejores datos de nuestra historia. Ya sabéis que todos los políticos se vienen muy arriba y tienen buenos datos, y al final siempre meten la patita por algún lado. Bueno, pues hay que decir que esta afirmación como tal no es cierta, porque el dato más bajo de la serie histórica de desempleo juvenil se recogió en el tercer trimestre de 2006, con un 16,9%. Todos los trimestres anteriores al cuarto de 2008, que es cuando se inició, acordaros, la crisis económica, marcaron cifras más bajas que las actuales. Con lo cual, pues no es verdad que esté en el mejor de los datos. Es un buen dato porque venimos de unos datos muy malos en la última década, pero lo dicho, en gobiernos como el de José María Aznar o de José Luis Rodríguez Zapatero también tuvieron unos datos menores. Muchas gracias, Sara, un placer como siempre. Nos escuchamos la semana que viene. ¿No? Claro que sí, ha sido como siempre un placer, y aunque sea deprisa y corriendo, pues hasta aquí hemos llegado. De verdad, que tengáis una estupenda semana. Si os quiere, besiños, Lorenzo. Besiños, Sara, gracias a ti. Hasta luego.